Ok, estoy grabando. Habíamos empezado a ver perturbaciones dependientes del tiempo, ¿no? Hay algunos casos, quizás en estas clases lo vamos a ver, hay algunos casos de perturbación de sistemas que dependen del tiempo que es posible resolverlos explícitamente, ¿sí? En forma exacta. Y eso es muy interesante. Y hay algunas aplicaciones, resonancia paramagnética de electrones o de neutrones, o de protones, mejor dicho, que se puede resolver exactamente. Eso quizás lo hagamos en una o dos clases, creo que es un ejemplo interesante. Pero más allá de eso, pensamos la situación de un sistema que tiene un hamiltoniano que depende del tiempo, ¿sí? Cuya expresión, bueno, está dada por un hamiltoniano que es independiente del tiempo, más algo que en alguna medida lo vamos a considerar una perturbación. Y eso lo habíamos introducido simplemente diciendo, bueno, consideremos que H' depende de un parámetro pequeño, lambda, y de un cierto potencial que depende del tiempo. Y vamos a considerar este número dimensional pequeño. Después vimos en un ejemplo que eso en términos concretos hay que ver qué significa, ¿no? No es evidente en algunos problemas que haya un parámetro de perturbación pequeño, sino que nos aparece toda una expresión donde eventualmente podremos construir una cantidad dimensional, ¿sí? Que se haga las veces de este parámetro pequeño, ¿no? Bien. Y entonces la idea era hacer algo así como un desarrollo en lambda o lo que sería directamente H'. ¿Sí? Y para eso la idea que hicimos fue, bueno, usar que H0 en principio es un hamiltoniano conocido, un sistema del cual conocemos sus autoestados y sus energías, y a partir de eso, llamamos quizás cero, ¿no? Y a partir de eso tratar de describir la solución general. Bien. O sea, este H0 es un autoestado estacionario de estos φn. φn es un autoestado estacionario de H0. Ok. Y entonces la idea era que si se introducía esta perturbación, bueno, en forma aproximada a estos autoestados, iban a poder describir el autoestado a cualquier tiempo, ¿sí? En rigor, estos φn no van a ser autoestados del HDT, ¿sí? Simplemente tenemos un nuevo problema, con autoestados diferentes, ¿sí? Probablemente no van a existir estados estacionarios como existe en un sistema independiente del tiempo, sino que vamos a tener algo dependiente del tiempo. Pero eso dependiente del tiempo quizás lo podamos ver como población, digamos, del sistema que tenemos en los distintos autoestados de H0. Y esas poblaciones o estados que están ocupados a distintos tiempos, y bueno, van a evolucionar con el tiempo. Esto describe situaciones en las que, por ejemplo, la perturbación esta H' existe durante un tiempo finito, ¿sí? Y finalmente con lo que teníamos antes era H0 y lo que tenemos después es H0.
Entonces lo que queremos ver es, bueno, si teníamos una población o tales estados ocupados de H0 antes de que interviniese la perturbación, ¿qué es lo que pasa después? ¿Sí? O eventualmente también puede ser otra situación que H' tiene una cierta evolución temporal, pero luego se transforma en un potencial constante, con lo cual el autoestado H0 y H0 más una constante, el hamiltoniano H0, o el hamiltoniano H0 más una constante es 0. Entonces lo que vamos a tratar de ver son los coeficientes. La solución general la vamos a escribir como una suma en esos autoestados que nos permiten escribir, o que son base, nos permiten escribir la solución general como una combinación lineal de ellos, pero ahora estos C sub nt van a depender del tiempo. Si el hamiltoniano fuera un hamiltoniano en que no está H', estos C sub n son coeficientes. Y esta es la solución general. La solución general es combinación lineal de los estados estacionarios. La ventaja de tener un hamiltoniano independiente del tiempo, o sea, si este H' no estuviera, es que la dependencia temporal la conocemos para cada uno de esos estados estacionarios, y la dependencia temporal general va a ser simplemente una combinación lineal de esas dependencias que conocemos. Ahora, como tenemos un hamiltoniano que depende del tiempo porque se agrega este H', a esto, que es lo que ya sabíamos, se le agrega que estos coeficientes ya no van a ser constantes, sino que van a tener una dependencia del tiempo, lo cual va a querer decir que cada una de las probabilidades de estar en alguno de estos va a variar con el tiempo según lo que valga este C sub nt. Antes estos C sub nt estaban congelados, ¿sí? Y no teníamos dependencia con el tiempo. Entonces simplemente lo que hacemos es, lo que hicimos la clase pasada, es poner esto en la ecuación de Schrödinger, y escribir la ecuación que nos queda. ¿Sí? Y la ecuación que nos quedaba, esto era una álgebra muy sencilla, para un autoestado M cualquiera, era una suma de este tipo. Bueno, acá en vez de usar el H', volví a escribir lambda por B de t, ¿no? Bueno, esto es lo que nos queda. Entonces, esto es equivalente a la ecuación de Schrödinger y no tiene ninguna aproximación, ¿sí? Y acá lo que hacemos es, bueno, pensar en una situación concreta, ¿sí? La situación concreta que pensamos es que en el tiempo inicial que era t igual a 0, teníamos simplemente un estado poblado. ¿Ok? Eso significa que los C sub n, en el instante inicial, los conocemos, ¿sí? Simplemente es la delta de Kronecker, delta nk. ¿Está bien? El tiempo inicial puede ser tiempo que llamamos 0, o eventualmente habrá alguna situación en la que digamos que este tiempo inicial es menos infinito, por ejemplo. Eso es una
cuestión un poco de convención. Podríamos tener la situación de un potencial que en principio no existe y empieza a aparecer, ¿sí? Y cuando no existe es muy atrás en el tiempo, simplemente una convención del sistema de ejes de tiempo. Entonces diríamos que sí, en el tiempo menos infinito es el estado phi sub k. Así que esto de t igual a 0 es convencional. Para poder escribir cosas, simplemente elegimos esto, pero podríamos haber escrito cualquier cosa acá, t sub 0. Entonces la idea es, bueno, si tenemos este sistema, era resolverlo completamente a todo orden en lambda, ¿sí? Significa resolver este sistema acoplado que es muy complicado. Todos se mezclan con todo. Pero a primer orden, lo que hicimos la clase pasada, en lambda o en la perturbación H', simplemente fue resolver esto poniendo donde está C sub n de t la aproximación o el valor que tiene inicialmente. Eso nos va a dar entonces los coeficientes que llamaríamos a primer orden, C sub m de orden 1 de t, ¿sí? Una vez que los hallamos, podemos volver a hacer el juego como hicimos con la aproximación de Born. Alguien había dicho, simplemente resolver esto iterativamente. Y así eventualmente podemos seguir orden a orden. ¿Sí? A medida que lo vamos haciendo, esto se complica hasta volverse inmanejable. Y en muchos casos, numéricamente es suficiente quedarse con el primer orden. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue explorar la solución a primer orden. Y si ponemos acá delta nk, eso nos mata la suma, y nos queda entonces que para m es distinto de k, por ejemplo, ahí tendríamos que poner un 1. Digo, nos quedaría, bueno, vamos a escribirlo así. Acá no sé, no, está bien, sí. Este phi sub m es phi sub n. Y n solo puede valer k. Entonces queda esta ecuación. ¿Sí? Si m fuera igual a k, este coeficiente temporal no está. ¿Está bien? Este factor de fase. Acá me faltó un signo igual en algún lado, ¿no? Y el lambda también, ¿no? Y el lambda. Igual. Lambda. Ahí va. Eso sería a primer orden, ¿no? Entonces esto lo podemos integrar exactamente. Pasamos el IH barra para el otro lado. Y tenemos entonces la integral de 0 a t del factor es exponencial. Vamos a poner una variable de integración t'. Y vamos a llamarle esto omega mk por t. Y acá tenemos si quieren, el elemento de matriz B sub mk, donde le llamamos a omega mk a la diferencia de energías de los estados no perturbados sobre h bar. Y B sub mk es la notación tradicional del elemento de matriz de un operador cualquiera. ¿Ok? Esta Bien. solución, ¿sí? Que, una cosa más, que ese B será un elemento de matriz que depende del tiempo, ¿verdad?
Este depende del tiempo, sí. Si quieren podemos ponerlo explícitamente. La dependencia del tiempo está en el B. ¿Ok? ¿Era eso? Sí, gracias. Y esta es entonces la solución a primer orden en la perturbación. ¿Ok? Bueno, más o menos creo que hasta acá habíamos llegado. Después lo que comentamos es que si queríamos calcular la probabilidad de que a un tiempo t el sistema esté en el estado M, en el estado este N, ¿sí? Si quieren la posibilidad de que pasemos de K a N en el intervalo de tiempo 0t, eso es directamente, con los postulados que tenemos de mecánica cuántica, es el elemento de matriz o la proyección de nuestro estado en el estado N. ¿Sí? Y esto es justamente el C sub NT. Y para C sub NT tenemos la expresión. De manera que se transforma esto simplemente en el problema de calcular esta integral dado este potencial B. ¿Sí? El problema de calcular los elementos de matriz. ¿Sí? Va a haber probabilidad de transición, o sea, este coeficiente va a ser distinto de 0, si esta integral es distinta de 0, y eso va a significar que el operador B conecta o tiene elemento de matriz distinto de 0 entre el estado inicial y el estado final. ¿Está bien? Solo en esos casos voy a tener probabilidad de transición. Y acá se agregaban un montón de cosas, ¿sí? En este elemento de matriz, por razones de simetría, podía ocurrir que esto fuera 0, ¿sí? Sin necesidad de calcular nada. Simplemente porque uno es astuto y entendió algo del problema, algún aspecto adicional del problema. Y puede haber razones de simetría espacial, si estas dos funciones son pares y este potencial es impar, pues esta integral va a dar 0. ¿Sí? Hubo otras consideraciones de simetría en ese sentido, que ponen lo que se llaman reglas de selección. O sea, qué transiciones son posibles y qué transiciones no son posibles. ¿Está bien? Gabriel, ¿te paso una pregunta acá? Sí, adelante. Para ver si la notación entendí bien. Estamos calculando la probabilidad de, arrancando en tiempo cero en esta convención, en estado K, que en tiempo T el estado se encuentre en el estado N. Esa es la probabilidad que Exacto. tenemos. Sí, Gracias. esa es la probabilidad. Bueno, esta sumatoria que está acá, la sumatoria de todas estas probabilidades, es la sumatoria de los C sub n. Y bueno, esto, si estamos asumiendo que está normalizado, que el estado phi está normalizado, por acá arriba. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, lo tengo escrito ahí. Esto es simplemente phi sub n con psi por phi sub n por psi conjugado. Esto simplemente darlo vuelta, ¿no? Eso era el producto interno. Y esto, otra manera de poner este mismo número es ponerlo así. Y simplemente poner uno delante de otro. ¿Sí? Y después acá podemos usar que el psi no depende de n.
Y en realidad lo que tenemos es esto. Y esta, si quieren, acá podemos poner una barra y poner esto así. Y esto da 1, ¿sí? Esto da la identidad, porque phi sub n es una base. ¿Sí? Entonces esto es el módulo al cuadrado de psi, que si está normalizado, pues tiene que ser. Y la hipótesis es que está normalizado. O sea que esa probabilidad estaría bien normalizada si el estado psi está normalizado. Bien, eso es esencialmente lo que vimos la vez pasada. Después lo que hicimos fue un ejemplo, que creo que es un ejemplo de, yo diría, de estudio obligatorio para ustedes, porque realmente ese ejemplo contiene todo y era muy bonito. Era simplemente un oscilador armónico. Vamos a repasarlo un poquito. Oscilador armónico cargado con un campo eléctrico. Acá tengo un problemita. No sé qué pasa esto. Es enloquecerse. A ver. Aquí tengo un problemita de software ahí. Entonces teníamos que lambda por BDT era un campo eléctrico en la dirección X. Y acá no voy a hacer todas las cuentas, simplemente voy a repasar lo que hicimos porque creo que es ilustrativo y estaba bien. Y bueno, acá está el campo eléctrico, ¿sí? En la dirección X. Y lo que teníamos era que si inicialmente estaba en el estado n, habíamos calculado la probabilidad de que en el estado final esté en el n. En el estado, si estaba en el estado base, que en el estado final esté en el estado n. Y bueno, esto lo podemos pensar como un potencial que justamente empieza en menos infinito no está y en más infinito no está, ¿sí? Y que tiene un ancho típico de 2 tau esencialmente, ¿no? 2 veces tau. Entonces a tiempos mucho más grandes que tau, en los dos sentidos, el potencial es esencialmente 0 y es como si tuviéramos el hamiltoniano del oscilador armónico. Entonces podemos decir que en t menos infinito, si de 0 es 0, y nos preguntamos en más infinito, cuáles serán las probabilidades de que tengamos un estado n. Y bueno, acá lo ven directamente en el operador X, ¿sí? Como esas probabilidades tienen que ver con el elemento de matriz, ¿sí? El operador X, que es una combinación lineal de creación y destrucción, entonces solo puede conectar estados adyacentes, ¿sí? Si estamos en el 0, solo voy a tener elemento de matriz no nulo en el primer estado excitado, que es el phi sub 1. Entonces, de tener el operador X, que tiene creación y destrucción, entonces solo está conectado
el 0 con el 1. ¿Está bien? Entonces la única probabilidad diferente de 0 era la P sub 1. Esa la calculamos y daba, déjenme escribirla, pi sobre 2, e a la menos omega 2, tau 2 sobre 2, U12 tau 2 sobre m h bar. ¿Ah? Y todas las demás eran 0. Etcétera. ¿Ok? Acá, este era un muy lindo resultado porque nos permitía estudiar algunos casos límites. ¿Sí? Y un caso límite era, por ejemplo, tau muy grande. Tau muy grande significa que esta campana, fíjense, tau muy chico significa una campana que es como un pico, ¿no? Tau muy grande significa una campana que se va achicando, digamos, ¿sí? Se va expandiendo, y significa un campo eléctrico, digamos, que se va introduciendo con valores que van variando muy suavemente. ¿Sí? Y en ese caso, en el que tau tendía a infinito, lo que encontramos era que P sub 1 tendía a 0. ¿Sí? Porque lo vemos acá. Acá crece con tau cuadrado, pero acá tenemos una exponencial. Entonces, en el límite P muy grande, tau muy grande, digo, tenemos entonces que esta probabilidad es muy pequeña, lo cual significa que si la perturbación es introducida muy lentamente, adiabáticamente, la probabilidad de transicionar al único estado al que puede transicionar es 0, lo cual significa que el sistema va a seguir estando en el estado inicial. ¿Sí? Porque P sub 1 es muy pequeño. O sea que si yo introduzco una perturbación, haciendo extensión de este ejemplo, ¿no? Si yo introduzco muy lentamente la perturbación, ¿sí? El sistema va a ir acompañando, ¿sí? Esa evolución de manera que no haya transiciones importantes a otros estados, y voy a seguir en el mismo estado inicial. Eso es lo que se llama perturbación adiabática. Y esto, como les comenté, es un teorema. ¿Está bien? ¿Estás hablando, Seba, que no te veo? ¿Estás reflexionando? Hola, Sí, hola, ahí sí, capaz que anda. ahora sí. Está, bárbaro. Yo tengo una pregunta, Sí. entonces, ¿qué es lo que cambia? Porque si es, de lo que me decís hay probabilidad cero de transición si la perturbación se introduce muy lentamente. Entonces simplemente el sistema no se entera de la perturbación. Exacto. Pero entonces no cambia absolutamente nada, simplemente es que tenés una cosa como desacoplada, un campo eléctrico desacoplado del... Y sí, vos fíjate que el límite de esto para tau tendiendo a infinito es 0, salvo para tiempos infinitos. O sea que es como matar la perturbación, si querés. Ahí va. No, porque como decías de que el sistema va acompañando esa perturbación, no entendí qué quisiste decir con eso. O Y sea, que quiero decir que por más que en t igual a 0, ¿sí? Esto vale 1, y tengo esta perturbación que es Qx, aún así la probabilidad de P sub 1 es muy pequeña. ok. ¿Okay? Esto es cierto. Al revés, ¿no? A ver, perdón, ahí lo dije mal, ¿no? Tau es muy grande, esto es E a la 0, salvo en tiempos infinitos. E a la 0 es 1, ¿no? Tengo
tengo Qx. Pero esta curva, esos taus muy grandes, es prácticamente una recta, digamos. Lo cual significa, eso se va encendiendo muy lentamente, ¿sí? Porque, digamos, lo que pasa es que, claro, si yo digo que este es infinito, es difícil pensar que tau, el tiempo t, es más grande que ese número tau, digamos. Pero pensemos en un valor finito grande. En un valor finito grande de tau, para tiempos más grandes, esto es esencialmente cero, porque tengo esta exponencial. Y para estos tiempos, si me voy acercando a tiempo igual a cero, digamos, significa que voy a ir avanzando por acá. Pero esto es casi horizontal. Y eso significa que el potencial va variando muy lentamente. Y que va variando muy lentamente, o tau es muy grande, es una escala de tiempo con respecto a ¿qué? Segundos, microsegundos, etc. Bueno, lo tenemos acá. Acá tenemos las escalas de tiempo, ¿sí? Por un lado, una escala de tiempo que sea suficientemente grande respecto a 1 sobre omega. Y por otro lado, una escala de tiempo, y acá sí está el potencial, porque está E, que el campo eléctrico sea tal que permita que esto sea pequeño. O sea, lo que hace esto pequeño son esas dos cosas, ¿no? O sea, tengo una escala de tiempo característica de mi sistema H0 y una escala de tiempo característica de mi perturbación. ¿Está bien? Y eso va a querer decir tiempos pequeños, o tiempos grandes, digamos. Tiempos pequeños o grandes respecto a mi sistema. No respecto a ninguna unidad arbitraria. Bien, entonces este nos permitía las dos cosas, el comentario de la regla de selección y este resultado de lo que se llama teorema adiabático. Vamos ahora entonces a ver un poquito algo nuevo, que es el periódico. Y es un caso bien importante, ¿no? Porque muchos sistemas físicos los excitamos o hacemos experimentos con ellos a través de potenciales periódicos. Eso significa un láser, prender un campo eléctrico, someter a una onda electromagnética a cualquier sistema físico. Entonces lo que vamos a tener es un potencial que tendrá alguna expresión, ¿sí? Con un más o con un menos, y omega t. ¿Sí? En realidad el potencial B va a tener que ser hermítico, ¿no? O sea, nuestro potencial va a tener que ser un m por e a la i omega t más m de a por e a la menos i omega t. O sea, ninguno de estos dos términos por sí solo es un potencial admisible, ¿no? Acá estoy asumiendo este m independiente del tiempo, ¿no? O sea, algo armónico. ¿Okay? Entonces, en general, lo que vamos a tener es una suma de estas dos expresiones, con e a la más o e a la menos, y un m y un omega. ¿Ah? Vamos a considerar de todas maneras el más menos, y vamos a hacer todas las cuentas con el más menos, pero el resultado es lo mismo que hacer todo este desarrollo así, simplemente vamos a escribir menos. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir lo que teníamos antes y escribir la expresión de C sub m de t en este caso particular. En este caso particular tenemos una dependencia del tiempo que podemos integrar, ¿sí? La complicación era hacer la integral en el tiempo, la que teníamos acá. Esta integral podría ser complicada. Si esta dependencia es simplemente una dependencia temporal, hay que integrar una exponencial. Y eso lo hacemos muy fácil. Entonces el potencial periódico es un muy lindo ejemplo de un caso que podemos resolver exactamente. Y la integral esta. Gabriel, una Sí, pregunta. sí. Este es autoadjunto porque era una propiedad que tenían que tener los operadores
que obteníamos de cuantizar la teoría, ¿no? De promover a operador un potencial clásico, digamos. A ver, ¿por qué en mecánica cuántica los operadores que representan el hamiltoniano tienen que ser hermíticos? ¿O por qué los operadores que representan observables, cantidades medibles, tienen que ser hermíticos en mecánica cuántica? Para que tengan valores propios reales, ¿no? Claro, porque lo que medimos son números reales, energía, por ejemplo, pulso, posición. Y entonces los operadores que son admisibles, que pueden representar observables, son operadores hermíticos. Y este es el caso también de este. Está, perfecto, gracias. O sea, es porque estamos considerando hamiltonianos que son p cuadrado sobre 2m más b. Entonces el b tiene que ser hermítico para que h sea hermítico. De cualquier hamiltoniano que te consideres. Si va a representar una energía, ¿sí? Por ejemplo, si tenés un spin en un campo magnético, tenés energía que no es p cuadrado sobre 2m, sino que es la energía del spin en el campo magnético. Y el hamiltoniano es S escalar B, por ejemplo, que es la interacción de un spin con un campo magnético. Pero eso es una energía. Entonces, eso tiene que ser real. Digamos, ¿cómo construimos la mecánica cuántica? Y por eso, de ahí es la necesidad de los operadores hermíticos. Los operadores lo veo que a nivel de representan h. observables físicos tienen que ser hermíticos, porque si no, tenés que darme una explicación de qué hago con los imaginarios. Y la teoría en general se vuelve inconsistente si no son hermíticos. No, claro, lo veo a nivel de h, pero no sé, o sea, no me imagino si no hay alguna Momento manera angular. patológica de generar un h a partir de un b no hermítico que sea hermítico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Digo, vos decís, Porque la pregunta de Santiago es por qué B es hermítico y no H. Yo lo veo a nivel de H. Si H tiene que ser hermítico para que los postulados de la cuántica estén bien. sí. Pero la pregunta es, se me tiene que ocurrir algo muy extraño, pero ¿no podés generar un H hermítico a partir de un B no hermítico? No sé, lo que vea. Este B se lo estoy sumando simplemente al H. Claro, pero a hamiltonianos de la forma p cuadrado sobre 2m más b, seguro. Pero si quisieras inventar algo extraño, donde tengas un B no hermítico y lo combines con algo de forma tal que el resultado sea un H hermítico, no sé, capaz que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero me parece que... No, vos decís una perturbación no hermítica, y una perturbación no hermítica no te va a dar. Digo, porque, a ver, si H tiene que ser hermítico, y H0 Sí. es hermítico, H menos H0 es hermítico. Va a tener que ser hermítico. Claro. Es simplemente eso, el comentario. Entonces, acá estoy perturbando la energía. La perturbación es un potencial. El potencial tiene que ser hermítico, porque si no, no tengo energías ahí. No tengo transición entre energías. Me salgo de lo observable, me salgo de lo que es razonable hablar, digamos. Ahí va, estoy de acuerdo. ¿Está bien? ¿Santiago, está bien? Sí. Gracias. Okay. Entonces vamos a escribir, bueno, estamos escribiendo esto, y después me quedaría E a la, bueno, por ejemplo, puede ser menos I omega T'. Y en el otro caso sería un M y un E a la más I omega T', ¿no? Sí. O sea, si hubiera considerado ¿sí? Hubiera aparecido esto que está acá. ¿Está bien? Bueno, acá lo puse al revés, ¿no? Vamos a corregir esto. Acá puse, vamos a ir al M con el menos y M da con el más. Es lo mismo. Es la definición. Tiene que ser realmente. En todo caso, vamos a escribir esto con más menos, ¿sí? Simplemente para ver qué es lo que dan los dos casos. Es cierto que en un caso va a aparecer M y en otro M estrella, pero déjenme escribirlo así.
simplemente para hacer la cuenta sencilla. Y bueno, el asunto es hacer esta integral. Esta integral se calcula inmediatamente, es una exponencial entre 0 y t. Y esto es entonces e a la i. Y bueno, tenemos WMK menos más omega por t menos 1, esa es el t es el límite superior y el 0 me da este menos 1 sobre el argumento que acompaña a t en esta exponencial. Bueno, acá puedo sacar una fase y escribir esto como un seno. ¿Está bien? Saco la fase mitad. Es una fase, no cambia nada. Y me queda la función seno de WMK menos más W t sobre 2 sobre lo mismo. Y hay un 2. Dividido 2. Y bueno, entonces la probabilidad es simplemente esto al cuadrado, ¿no? O sea, este es un caso resoluble exactamente. La integral esta, digamos, el cálculo de primer orden. Queda 1 sobre h barra. Bueno, módulo al cuadrado del elemento de matriz. Y todo esto al cuadrado, ¿no? Gabriel, el elemento de matriz acá ¿Sí? eventualmente considera que M es una función del espacio. Sí, M es independiente de T. Puede depender del espacio y este es un cálculo que uno tiene que hacer. Está bien. ¿Está bien? Como en el caso del oscilador armónico, este era un X y esto eran autoestados del oscilador armónico. Entonces había que calcular este elemento de matriz. Es lo que hicimos en el ejemplo. ¿Ok? Perfecto. Bárbaro. Bien. Entonces, en general, acá nos van a quedar dos términos, ¿sí? Porque, digamos, si tenemos el término este, nos queda WMK menos omega, y si tenemos este otro, nos queda WK más omega. Entonces, en general, lo que vamos a tener son dos situaciones en los denominadores en que voy a tener E sub m menos mk menos más omega. ¿Sí? Entonces, donde esto se anule, ya que están en el denominador, ¿no? Entonces, la probabilidad va a ser importante. O llamémosle resonante. O sea, voy a poder tener probabilidad distinta de 0 para cualquier valor. Pero en particular, la probabilidad va a ser mucho más grande cuando estos denominadores se anulen. ¿Sí? Ahí, por supuesto, hay una singularidad, hay que manejar eso. Pero la primera lectura que uno hace de este resultado es esa. ¿Sí? El primer caso, vamos a pensarlo así. Yo voy a ir de un estado K a un estado M, ¿no? Entonces, donde esto se anula es n sub K
más menos omega. ¿Sí? En este caso, el resultado final va a tener más energía. Una energía, acá me falta una H barra, ¿no? Una energía H barra omega más grande que el E sub K. ¿Sí? Este caso de arriba es lo que le voy a llamar de absorción. De un cuanto H barra omega. Pero lo que pasa es que el lápiz tiene un dispositivo que lo aprieto sin darme cuenta. Discúlpeme, pero se me tranca el lápiz. En todo caso, tengo el caso arriba en que el estado final, ¿sí? Uno de los dos casos en que estos denominadores son importantes es el caso arriba, ¿sí? En el que el estado final tiene más energía y cuanta más H barra W. Entonces quiere decir que pasé del estado inicial a un estado final en el que tengo más energía H barra W. Eso es, lo puedo escribir como un caso de absorción de energía por el sistema, ¿sí? De un cuanto de energía H barra W. El caso de abajo es de emisión, ¿sí? Pasé del estado K a un estado de energía E sub K menos HW, emití lo que podríamos llamar un fotón, si esto fuera un sistema eléctrico, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está el libro de esto? Me niego a leer el manual de la tabla. Voy a tener que repasarlo porque hay algo que estoy apretando que no sé qué. Vamos a volver, por favor. Ok. Entonces teníamos los dos casos, ¿no? Absorción y emisión. ¿Está bien? Este de abajo. Bueno, estoy de nuevo. Y esta sería la emisión siempre de H barra W. Claro, no necesariamente eso es un fotón, digamos, es lo que sea. ¿Sí? Si yo lo estoy... Porque el W, que es? El W es simplemente la frecuencia de la perturbación que yo tengo en el sistema. ¿Sí? En muchos casos podrá ser fotones, por supuesto, es el caso más frecuente. Pero eventualmente podría ser otra cosa. En el caso de espines, que yo lo someto a un campo magnético, va a ser un fotón, la absorción o la emisión de un fotón en lo que se llama resonancia magnética. ¿Sí? Y en el caso de un campo eléctrico, pues también. O un campo electromagnético de cualquier caso.
Vamos a estudiar esta probabilidad para tiempos largos, ¿no? Tiempos largos. De acción de la perturbación. ¿Qué quiere decir tiempos largos? Bueno, en muchos casos va a ocurrir que los tiempos en los que está prendida la perturbación son mucho más largos que los tiempos característicos del sistema. Entonces, por eso nos va a interesar estudiar eso. En ese caso, bueno, necesitamos estudiar esta función, ¿no? Esta función, vamos a llamarle vamos a hacer lo que pasaba. Lo que pasa es que la tableta está diseñada para zurdos, para gente derecha, y yo soy zurdo. Entonces, me apoyo en un lugar que hay un montón de botones. No me acuerdo. Yo siempre la ponía al revés y la seteaba todo al revés. Entonces, el tipo de función que tengo, ¿sí? Pensando en tiempos largos, es una función, vamos a llamarle ft, que es esta función que está acá. ¿Sí? Que, bueno, este 2 lo subo para arriba, sería un 4. Después tengo una cantidad, que le podemos llamarle delta, cuadrado, que sería WMK más menos W, digamos. Y después tengo un seno, partido esto. Tengo un seno de esa función delta por t sobre 2. ¿Ok? Y lo que le estoy llamando delta acá es lo que antes le llamaba WMK menos más W. ¿Ok? Es esto mismo. Entonces vamos a hacer un gráfico de esta función. Por favor. No sé cómo hacer para no volver a apretar eso. Un gráfico de esta función. Fíjense, es seno cuadrado, ¿no? Me falta el cuadrado. Es seno cuadrado de esta cantidad dividido delta cuadrado. Y si yo lo grafico, ¿sí? Esta es una función que voy a tener que anular eso, no sé cómo anular. Si yo lo grafico, eso va a ser una función. Bueno, esta es una función que aparece muy frecuentemente en óptica, en diversas cosas, ¿no? Esta es una función que es positiva, que va a 0 y empieza a anularse muy rápidamente. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Es la función seno cuadrado sobre x cuadrado. A ver.
Los puntos en los que se anula es donde se anula esto que está aquí. Y donde se anula es en 2pi sobre t, 4pi sobre t, etc. Qué fastidio esto. A ver, déjame ver si puedo anular. Yo creo que con esto lo arreglé. Bien, esto decía que era 2pi sobre t, no lo arreglé. Ahí absorbimos el factor de elemento de matriz cuadrado, Y no, estoy simplemente poniendo, voy a estudiar verificando esa función. la dependencia temporal, ¿no? Ok, Porque todo el tiempo está metido acá. Entonces, esta función que la hemos estudiado mucho en diversos cursos, ¿no? No sé dónde es que se me activa esto, ya me tiene súper fastidiado. Es simplemente estudiar la dependencia temporal. Esto acá fíjense, para t igual a 0, digamos, o para delta igual a 0, este es el eje delta, lo estaba viendo cuando delta cambiaba. ¿Sí? Cuando delta vale 0, bueno, seno cuadrado lo aproximo por esto al cuadrado, simplemente me queda que acá en 0 vale t cuadrado. Y para el resto de valores, pues empieza a bajar muy rápidamente. El primer 0 lo tiene en 2pi sobre tau, el siguiente máximo va a valer mucho menos, porque ya delta es grande, y el seno siempre está acotado por 1, ¿no? Y así sucesivamente se va anulando en todos los múltiplos de... Esto está funcionando mal, no es que estoy apretando nada. Para la izquierda y para la derecha se anula en los múltiplos de 2pi, ¿no? Entonces, esta es una función que está muy concentrada alrededor de delta igual a 0, digamos, en el que vale t cuadrado, ¿no? O sea que esta probabilidad está dominada temporalmente por esto, y para tiempos grandes, ¿sí?, toma un valor que es simplemente t cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a usar un poco ese dato que sale de simplemente ver esta función, ¿sí? Y vamos a ver que esta función actúa como una delta, como una función de Dirac, ¿sí? Pensemos en que tengo una expresión de este estilo. La verdad, discúlpeme, pero está funcionando mal esto y no logro dominarlo. Sé lo que quiere. ¿Sí? Supóngase que tengo una función que la estoy integrando en todo el eje, ¿sí?, de delta, una función de delta, y lo tengo multiplicado por esta función grande, ¿no?, que es 4 sobre delta cuadrado, seno cuadrado de delta t sobre 2 diferencial delta. ¿Sí? Si yo tengo esto, ¿sí?, esta es la función que acabo de estudiar, y t es grande, ¿sí?, entonces esta función solo es importante
cuando delta vale 0. ¿Sí? Entonces esto me selecciona que de la f, esa que voy a tener ahí, el único valor que va a intervenir es cuando delta vale 0. O sea que esto lo voy a aproximar por f de 0. ¿Sí? Integral. ¿La verdad? Ahí va. Más infinito de, bueno, lo que me quedó ahí, ¿no? Que es 4 sobre delta cuadrado. Seno cuadrado de delta t sobre 2. ¿Okay? Bueno, esto puedo hacer simplemente un cambio de variable y sustituir delta t sobre 2 por una nueva variable. Y entonces, si a delta t sobre 2 le llamo esa nueva variable, que puede ser u, simplemente afuera me va a quedar un 2t f de 0 y una integral ya sin dimensiones. Esta integral se calcula explícitamente, vale pi. Y entonces esto funciona como 2πt por f de 0. ¿Okay? Entonces cada vez que yo tenga toda esta función dentro de una integral, eso funciona como una delta, ¿sí? Haciéndome aparecer f0 como hace la delta de Dirac, pero además un factor de 2πt. O sea, 4 sobre delta cuadrado, seno cuadrado tau delta sobre 2, va a funcionar en una integral como 2πt f de 0. Eso es lo que muestra este cálculo aproximado. Entonces, esto que está acá, cada vez que lo tenga presente, me va a hacer aparecer la delta de las energías. Por el factor 2pi h barra t. ¿Sí? ¿A qué va esto? Bueno, a que si yo finalmente voy a tener una probabilidad que es proporcional al tiempo, ¿sí? Porque eso aparecía acá en la probabilidad, en el cálculo de la probabilidad. Esta función aparecía ahí. ¿Sí? Esa función me hace aparecer entonces una delta. ¿Okay? Esto es delta. Bueno, esto se me está volviendo descontrolado, ¿no? Me está descontrolando esto, discúlpenme. Seguro que se me trancó algo en el lápiz.
Bueno, no sé si voy a poder seguir con esto. Bueno. Ahí se me quedó bien escrito. O sea, Eso es esta porque cambias función, de... esto es lo que estamos obteniendo acá. O sea, toda esta función que acompaña f de delta en una integral da como resultado final que acá tengo 2πt f de 0. O sea que todo esto es como si fuera 2π veces t por la delta de Dirac de la variable. Si yo pongo esto acá adentro, ¿sí?, y hago esta integral, finalmente obtengo este resultado. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Ok? Eso es lo que quise decir, y entre la batalla que estoy manteniendo con la tablet no me quedó claro. O sea que todo esto funciona como una delta de Dirac. Lo cual quiere decir que acá arriba, ya estoy de nuevo con el lío, esto podría ser un pequeño lío de software, de algo que en el software puede ser, no ser el lápiz, ¿no? Ser algo del software con el que se comunica la tabla. Digo que acá, que esa es la función f, esa grande que definí, voy a tener que poner 2πt f de 0. Si pongo 2πt f de 0, ¿sí?, pues entonces lo que voy a tener es una probabilidad no, realmente esto está... Debería quizás reiniciar todo. Ahí va. Acá voy a poner 2 veces pi por t, ¿sí?, por la delta esa de las energías. O sea, todo esto se comporta como eso, ¿sí? Entonces, finalmente voy a tener una probabilidad p de t que va a crecer linealmente con el tiempo, porque tengo 2 pi veces t, ¿sí? Entonces, por eso que se define o se utiliza no la probabilidad, sino la probabilidad por unidad de tiempo. Esto es todo para tiempos largos, ¿no? Sí. Sí, porque en general las escalas de tiempo de los sistemas que vamos a usar son sistemas tales en las que la perturbación va a estar actuando sobre ellos un tiempo largo comparado con los tiempos característicos. Entonces ese es el argumento de por qué estoy analizando esta situación. Por supuesto, no es un resultado que en cualquier caso sea útil, pero es un resultado útil en la mayoría de los sistemas físicos que uno utiliza. Digamos átomos, digamos núcleos, o digamos otros sistemas que uno se fabrica en el laboratorio. Entonces, en vez de hablar de probabilidad, voy a hablar de la probabilidad por unidad de tiempo. Y eso le voy a llamar gamma, que es la probabilidad de transición por unidad de tiempo, que sería la probabilidad que tenía antes, que era lineal con el tiempo, dividido tiempo, ¿sí? Y eso va a ser simplemente 2pi sobre h barra pi sub m. Bueno, el mismo pi sub k, módulo cuadrado, ¿no? Por la delta.
por favor. ¿Ok? Entonces, este es el resultado que estamos teniendo en este caso. Tenemos que la probabilidad crece linealmente con el tiempo y que podemos definir una tasa de probabilidad o una probabilidad por unidad de tiempo de que ocurra la transición. Y eso tiene esta expresión, ¿sí? Acá hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la probabilidad por unidad de tiempo es la magnitud que en la mayoría de los sistemas físicos nos interesa. Por ejemplo, un átomo está en un estado excitado, ¿sí? O está en el estado base, prende un campo eléctrico para excitarlo, a ver si lo llevo a un estado de más energía. Yo puedo hablar de la probabilidad en la que, digamos, que lo puedo excitar en 1 segundo, 2 segundos. O, por ejemplo, si está en un estado excitado y decae espontáneamente, la probabilidad de que caiga en 1 segundo o 2 segundos. Pero si yo hablo de la probabilidad por unidad de tiempo en que eso ocurre, ¿sí? Eso me está hablando de propiedades del sistema, ¿sí? O en todo caso, cómo el sistema reacciona ante la perturbación, ¿sí? Y no tengo que hablar explícitamente del tiempo en el cual eso está ocurriendo. Pues si finalmente tengo algo que es lineal con el tiempo, si lo divido por el tiempo, me queda algo más sencillo de manejar. Después lo que tengo que hacer es multiplicar por el tiempo. Entonces eso es lo que tenemos acá. Esto que se llama probabilidad de transición por unidad de tiempo es simplemente la probabilidad que obtuvimos que era lineal para tiempos largos dividido ese tiempo. Y tiene esta expresión que está acá, ¿sí? Acá tenemos directamente la perturbación, que es la que hace posible este fenómeno. Tenemos este factor 2pi sobre h barra. Y tenemos esta delta que, digamos, en una probabilidad por unidad de tiempo es un poco incómodo, porque la delta es una singularidad. Esta delta acá lo que está diciendo es que la transición solo es posible si paso a un estado que sea o excitado o decaído en h barra w, que es lo que me provee esa excitación interna, es la energía que le da el sistema la perturbación, ¿sí? Pero finalmente es una delta, ¿sí? Esto es un caso que esta expresión, digo, es una singularidad que hay que manejarla de alguna manera, en el sentido de que yo no puedo tener una probabilidad por unidad de tiempo que tenga una delta. Lo que sucede en realidad es que uno nunca va a estar midiendo la transición de un estado a un estado en concreto, por ejemplo en un átomo, ¿sí? Si yo estoy mirando la probabilidad de que decaiga, ¿sí? Finalmente el estado final va a tener un continuo de estados. O sea, el átomo decaído va a tener un impulso, el impulso puede tener una energía, o el sistema puede tener una energía bien definida, pero el impulso, bueno, es un impulso tridimensional y voy a tener entonces para la misma energía todo un conjunto de impulsos, que es hacia dónde puede ir. El átomo decae, el fotón sale para acá y el átomo sale para el otro lado, ¿sí? Pero eso puede ocurrir en cualquier dirección, para arriba, para abajo, Entonces, aún conservándose la energía, tengo un continuo de estados finales que conservan la energía, ¿sí? Entonces, uno en general no va a estar mirando simplemente un estado final en energía, sino que primero esa energía la va a poder definir con una cierta incerteza, entonces voy a tener que considerar un cierto número de estados, y además voy a tener que sumar en todos esos estados que tienen la misma energía, que son todos esos impulsos, P, ¿sí? Que son compatibles con la conservación de energía, pero que apuntan en distintas direcciones. Lo que sucede en la realidad es que uno no va a calcular esta cantidad así, a un estado concreto, sino que este estado va a estar definido en un cierto continuo, ¿sí? Que va a conservar va a tener en cuenta la conservación de la energía, pero con un margen de error que depende de que también yo puedo
medir la energía en mi sistema. Voy a tener un delta E, digamos. Y además voy a tener que sumar entonces esos estados de impulso que me dan esa misma energía. Y eso va a conducir a que en realidad este delta no va a aparecer, sino que voy a tener un resultado finito. En la clase que viene vamos a seguir con eso. El resultado ese que vamos a ver la clase que viene, es lo que se llama regla de oro de Fermi. Que acá está en la expresión más cruda, digamos, que todavía tiene la delta, que es algo incómodo. ¿Está bien? Esta quizás regla de oro la vieron en algún curso, los que hicieron partículas probablemente la usaron. Sí, ahí va, eso te iba a preguntar, es la misma regla. Es lo mismo, sí, es lo mismo. De hecho, esto lo usaron para calcular vidas medias, por ejemplo. Claro, eso mismo. O sea, si yo tengo que la probabilidad de transición por unidad de tiempo es 3 segundos a la menos 1, ¿sí? La vida media de ese estado va a ser 1/3. Digamos. El hecho de que la probabilidad de transición por unidad de tiempo sea esta cantidad que es independiente del tiempo, ¿sí? Va a dar lugar a lo que llamamos la ley de decaimiento radiactivo, E a la menos T sobre la vida media. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la clase pasada. La clase que viene vamos a seguir un poquito con esto, a discutir en concreto eso que les dije, cómo esta delta se transforma en una cantidad finita cuando considero sistemas reales, y a escribir la regla de oro en ese caso. Bueno, yo quería dar esto para poder poner algunos problemas ya sobre este tema. Yo diría ahora hacer un poco de práctico. Quizás lo que podemos hacer es parar 10 minutos, si les parece. Son las 3. ¿Seguimos 3:10? Bien. Ok. Yo veo si puedo arreglar el tema de la tableta que me tiene enloquecido. ¿Ok? Seguimos en 10 Perfecto. minutos. Dale.